Señores decanos y decanas, señores directores y directoras de las distintas universidades, señores conferencistas nacionales y extranjeros, estudiantes, amigos y amigas todas. Realmente es un gusto estar dirigiendo esta primera charla en esta aula magna, tan solemne, tan llena de historia, como nos hizo reflexionar el decano en su charla anterior. Y realmente invita a mucha solemnidad. Sin embargo, quisiéramos tal vez dejar un poco atrás esa solemnidad y aprovecharnos que la academia nos permite también un ambiente un poco más informal. Y probablemente eso es el espíritu que nos gustaría tener esta primera charla. Tener más que todo un conversatorio. Realmente nos han puesto un objetivo bastante complicado. En menos de una hora tenemos que hablar 4 personas y además convencerlos a ustedes de lo interesante y el reto que nos impone el tema del estudio de las decisiones públicas o public choice. Realmente como primera charla y como charla motivadora, créanme, el reto es bastante grande. Lo bueno es que yo solo soy el moderador y aquí a mis colegas les tocará realmente la parte más difícil. Lo que queremos es, en primer lugar, ahí sí como nos pasaron en esta primera hojita con la invitación, es poder explicar primero que todo qué es esto del estudio de las decisiones públicas o public choice. Segundo, qué aportes tiene que ofrecer y además, en este poco tiempo, también poder compararlo con otras formas de abordar estos fenómenos. Esa visión tal vez un poco romántica del servidor público que quiere y que se afana por un interés, diríamos, superior y poder llegar a hacer cosas bellas, ver vis a vis el servidor público que es víctima de su ambiente y realmente consecuencia de los incentivos a los que está afectado. Un poco después de esta primera introducción, pongamos tal vez algunas reglas del juego. Primera regla del juego: por favor, todos apaguemos nuestro celular. Segunda regla del juego: empezaremos haciendo una pregunta a cada uno de los panelistas, lo cual tendrá un máximo de 10 minutos para contestar. Y posteriormente tendremos una sesión de repreguntas y de discusión. Tal vez lo más interesante sería, más que replantear algunas preguntas, que podamos ir reaccionando a lo que nuestros distintos comentaristas lo que nuestros otros colegas aquí han dicho. Y finalmente, unos 15-20 minutos de preguntas y respuestas, para que también ustedes de alguna manera se involucren en el tema. 15 y 20 minutos, la experiencia anterior en seminarios anteriores ha sido que 15 minutos no es suficiente para hacer preguntas después de este primer seminario o primer conversatorio, pero pensamos que tenemos 3 días para estar discutiendo y platicando, y ojalá tengamos tiempo para resolver por lo menos la mayoría de las dudas. Ahí, sin más que decir, bienvenidos otra vez, y le pasaría la palabra por primero a Carlos Sabino. La pregunta es, él es cierto, aunque se ha involucrado en este tema, realmente viene desde otra disciplina, se viene enfocando desde otro punto de vista. Y tal vez lo que me gustaría es, bueno, un poco a los 3 panelistas, ¿qué es lo que ustedes, una pregunta general, qué es lo que ustedes entienden por la toma de decisiones públicas? Y en específico le pediría a Carlos Sabino que tal vez nos explicara, ya que él viene de una disciplina distinta a la economía y las decisiones públicas se asocia mucho con la economía, que nos contara también un poco
¿qué es ese valor? ¿Qué toma tal vez que él pudiera explicar un poco qué toma el análisis de las decisiones públicas de otras disciplinas, pero más que todo, qué ofrece a esas otras disciplinas? Creo que va a ser muy interesante poder oír esa opinión, dado que aquí hay muchos estudiantes que no necesariamente están en economía. Por favor, Carlos, te paso la palabra. Gracias, querido. Ante todo, muy buenos días. Es un placer también muy grande para mí estar en este seminario interuniversitario, tal como otros años. Me congratulo de poder estar en este debate, que yo espero que vaya a ser realmente de mucha altura y de mucho interés para todos. Bueno, Sigfrido, la pregunta que me has hecho me parece perfecta. Quiero entender que tengo como unos 5 o 10 minutos, vamos a decir. 10 minutos. Bueno, no sé si recordarán la presentación que hizo Rosana. Yo soy sociólogo de profesión y tengo un doctorado en ciencias sociales, que es un tema amplio, donde tuve oportunidad de estudiar este tema de las decisiones públicas. Tanto así que después en mi siguiente sabático en la Universidad Central de Venezuela, yo hice las gestiones para poder hacer una pasantía en el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas con Jim Buchanan, allá en Virginia, en la George Mason University. Realmente a mí me produjo una enorme curiosidad este nuevo enfoque de lo que yo pudiera llamar vi como economía, o que se nos presentó como economía en los seminarios que cursamos en ese doctorado. ¿Cuál es la idea fundamental? Fíjese, para el que estudia la economía teórica normalmente, o como en cualquier ciencia, uno estudia ciertos procesos y ciertos fenómenos haciendo abstracción de los procesos restantes. Parte del trabajo de la ciencia siempre es abstraer, y siempre es eliminar fenómenos que no consideramos de interés en ese momento, que no vamos a explicar, y concentrarnos en otro. Eso es lo que hace Newton cuando habla de las leyes de Newton, por dar un ejemplo así histórico. No interesa si la masa de un cuerpo está formada de piedra o está formada de cualquier otro material. El problema es que la masa de un cuerpo es la que permite o la que va a determinar la atracción entre un cuerpo y otro. Entonces, ese proceso de abstracción que hace Newton en esa famosa leyes de Newton, donde uno se concentra, que permite concentrarse en ciertos fenómenos, lo hace por supuesto también la economía. La economía al final termina analizando ciertos elementos de la conducta humana, dejando de lado otros. Cuando uno dice, bueno, la preferencia del consumidor, la preferencia es tal o cual, un sociólogo, un psicólogo puede preguntar, ¿y por qué el consumidor prefiere más el producto A que el producto B? ¿Por qué es mayor la demanda del producto A que la demanda del producto B? Cosa que a un economista no le interesa para nada. Él dice, este producto tiene más demanda, vamos a ver entonces cómo se fija el precio, etcétera, etcétera. Es decir, el economista se concentra en algunos fenómenos y tiene que dejar al lado otros, dejar de lado otros completamente. Entre esos fenómenos que la economía tradicionalmente en todas las escuelas dejó afuera, abstrajo, por necesidades de la construcción de su propio andamiaje teórico, están los fenómenos de la política. Entonces, yo diría que una de las maneras de definir esta escuela de decisión pública es la de integrar de alguna manera la esfera de la política en la economía. No así tan simple como lo estoy diciendo, ni tan elemental como lo estoy diciendo. Volvamos al punto. ¿Qué es lo que querría esta gente? ¿Qué es lo que se plantea como escuela económica? Tratar de utilizar ciertos instrumentos intelectuales, ciertas herramientas metodológicas que desarrolla la economía a lo largo de más de un siglo, para el análisis de procesos y fenómenos que en el lenguaje vulgar y en la visión cotidiana no se consideran económicos. En el lenguaje vulgar y en la visión cotidiana uno considera económico aquello que tenga que ver con el dinero, con las transacciones, etc. Pero la forma de decidir, la acción que toma el consumidor o el productor en un intercambio económico, tiene unos elementos que también están presentes en otro tipo de intercambios. Cuando en un baile,
vamos a decir, en una reunión hay más muchachos que muchachas, o hay más muchachas que muchachos, el comportamiento de cada uno de estos dos grupos humanos varía de acuerdo a eso. No es lo mismo que haya muchas chicas o que haya pocas chicas en un baile estudiantil. Entonces, eso es de alguna manera un comportamiento económico. Ustedes son todos estudiantes de esta ciencia y sabrán que cuando digo un comportamiento económico no estoy hablando de nada que tenga que ver con materialismo, con cálculo monetario, con deseos de lucro ni con egoísmo. Estamos hablando del tipo de cálculo que hace la persona cuando en una circunstancia determinada evalúa sus fines y sus medios. Ahora bien, si eso sucede en una reunión estudiantil, si eso sucede cuando nosotros producimos y cuando nosotros consumimos, ¿por qué no va a proceder en el ámbito de la política? Entonces, esta es un poco la idea del public choice. ¿Cómo se toma decisión desde el escenario público? Hay un tipo de decisión pública, es igual, diferente, parecido al de la decisión privada que tomamos como consumidor o productor. Yo les voy a decir un poco, ya para ir resumiendo, que creo que esto era un paso necesario en la madurez histórica de la ciencia económica. La ciencia económica desarrolló a lo largo de muchas décadas instrumentos muy interesantes de análisis y tenía que proyectarlos, o convenía proyectarlos a ver hasta dónde daban. Desde el otro lado de lo que me pregunta un poco Sigfrido, yo diría lo siguiente: hay conclusiones del public choice que para mí resultaron al principio sorprendentes y otras que resultaron triviales, y no les voy a engañar y no les voy a mentir en este último punto tampoco. Para un sociólogo o para un historiador de la política, pensar que el que toma las decisiones públicas no es un ser impoluto que calcula costos y beneficios y decide lo mejor para el público, pues eso no es ninguna novedad para nosotros. Cualquier persona que estudie historia y va a ver el comportamiento y la marcha efectiva de los negocios humanos, se va a dar cuenta de que ni la corrupción, ni el nepotismo, ni la prevaricación son cosas de este siglo, aunque a nosotros nos parezcan tan impactantes. Estas son cosas desde que existen gobiernos. Hay elementos de eso. Ustedes pueden leer los libros clásicos chinos, pueden leer la Biblia, pueden leer el texto clásico que quieren y van a encontrar comportamientos políticos que consideramos muy negativos en toda la historia humana. ¿Por qué se produce eso? ¿Porque los hombres son malos o porque los hombres escogemos mal a las personas que van a gobernarnos? Bueno, una de las cosas interesantes es que esa no es la verdadera respuesta. No se trata de escoger las personas mejores, se trata de entender cómo funcionan esas personas una vez que están situadas en el poder. Que eso es lo que han hecho los buenos historiadores, quizá muy intuitivamente, los politólogos y los sociólogos, durante bastante tiempo, sobre todo los historiadores de más atrás. Eso es lo que ha tratado de hacer el public choice como mecanismo sistemático. Y yo creo que este es todavía un campo de encuentro muy fértil que tiene que trabajarse y que yo les sugiero a ustedes que hagan una exploración, porque de verdad que es muy frustrante analizar las cosas desde el punto de vista puramente económico, en sentido clásico, y decir, bueno, aquí el gobierno lo que tiene que hacer es aumentar el gasto público, disminuir el gasto público, N cosas. Que ustedes lo decidan como economistas, que lo vean como economistas y que sepan que en esas circunstancias todos los gobiernos van a hacer lo contrario. Sucede. ¿Por qué hacen lo contrario? ¿Qué incentivos tienen estos gobernantes? ¿Es que son tan malvados o tan torpes o tan ignorantes? No, todos son malvados, torpes e ignorantes, pero también hay de eso en todas las profesiones. El problema es que ese gobernante está sujeto a otros incentivos diferentes que a los que estamos sujetos nosotros como académicos o como economistas. Nosotros calculamos, si subo esto va a bajar lo otro y al pasar esto va a aumentar lo de más allá. El gobernante no trabaja sobre la base de esos incentivos. El gobernante dice, si subo esto, pierdo los votos de tal tipo de gente. Si baja lo otro, pierdo tal circunscripción electoral. Si hago tal cosa, pierdo mis aliados políticos o los gano. Entonces, es otra lógica. ¿Es una lógica perversa? No, es la lógica del cargo. Es la lógica de la elección pública. Bueno, como decía Sigfrido, yo no me pidan que diga mucho más concreto en estos pocos 10 minutos. Creo que por lo menos puedo haberlo motivado a interesarse en el tema. Y muchas gracias.
Gracias, Carlos. Le pediríamos a José Alejandro Arévalo que por favor nos diera también su apreciación sobre la toma de decisiones públicas, pero me gustaría agregarle un matiz interesante. José Alejandro tiene tal vez a través de su trayectoria ha logrado pasar de diríamos, del quehacer público a la academia y de regreso al quehacer público, de la superintendencia de bancos al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Finanzas Públicas, a la Universidad Rafael Landívar y hoy otra vez, si no me equivoco, en el directorio de la SAT. Creo que eso le da una perspectiva bastante interesante a este tema y que también nos cuente un poco realmente si puede haber un vínculo entre un tema aparentemente tan académico y la práctica en la vida real. Por favor, José Alejandro, tenemos 10 minutos. Muchas gracias, Sigfrido. Muy buenos días. Yo quisiera responder esto haciendo dos acotaciones, una de índole teórica sobre conceptual, digamos, y otra contarles un poco la práctica. En la primera, cuando hablamos de decisión pública, la decisión pública es un punto en el que converge dos conceptos. Uno es el de la política y el otro es el de las políticas públicas. Y es necesario hacer una distinción entre política y políticas públicas. En inglés es muy fácil porque son dos términos diferentes, ¿verdad? La política, politics, se refiere al ejercicio del poder social, el poder que le otorga la sociedad a determinadas personas para dirigir un país, para dirigir una nación, para dirigir una organización política o social. Mientras que las políticas públicas, en inglés policies, corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. Hecha esta distinción, en ambos se toman decisiones públicas. Cuando estamos hablando de la public choice, es una interpretación, es una escuela de pensamiento, es una escuela que interpreta y aplica los conceptos económicos a las decisiones que toman los funcionarios públicos. Ese es tal vez el aporte principal, el más connotado y más conocido, aunque hay varios autores que han participado en el desarrollo de este enfoque, es el premio Nobel Buchanan. Y surgió como una teoría que se contrapone a la teoría de fallas del mercado perfecto. Un mercado perfecto es idealista y un gobierno perfecto también es idealista. Entonces, lo que viene es a explicarnos desde un punto de vista económico por qué es, como bien nos decía el doctor Sabino, por qué también los funcionarios públicos actúan de conformidad con ciertos intereses particulares. El sistema de mercado privado muestra ciertas fallas cuando se prueba contra ciertos criterios de eficiencia en la asignación y distribución de los recursos. De forma similar, las decisiones públicas adoptadas en el seno de las organizaciones políticas y gubernamentales presentan también fallas cuando se prueban contra los criterios idealizados de la eficiencia, la equidad y la búsqueda del bienestar general. En otras palabras, lo idealista del mercado perfecto o del estado de bienestar es en realidad la de dos utopías, porque en la práctica, en realidad, son bastante diferentes a sus presupuestos teóricos. Entonces, sobre esa base, entonces nosotros podemos entender mejor por qué el funcionario público a la hora de tomar decisiones, toma decisiones basado en ciertos criterios personales independientemente del discurso. En el mercado las decisiones se toman por grandes números, por decisiones de muchísimos, para fijación de precios. Pero aún en una economía de mercado hay decisiones que deben ser tomadas para todos. Y aquí me voy a referir ya a casos concretos. Por ejemplo, no es que esté de moda, en la construcción de un aeropuerto. Sobre una decisión como esta, pueden darse deseos y exigencias muy diversas. Una autoridad gubernamental
tiene que tomar una decisión sobre la construcción de un aeropuerto. Obviamente, los que gustan de viajar o que deben hacerlo por razones profesionales, quieren tener un buen aeropuerto, bien equipado, cerca de su lugar de residencia, mientras los que viven cerca del aeropuerto, a lo mejor lo que quisieran es que el aeropuerto los mandaran lo más lejos posible. A ellos no les gusta viajar y estarían en contra de la ampliación del aeropuerto. Y ambos son grupos de interés genuino. Tienen derecho a tener esos intereses, esos objetivos. El político, los políticos, los que hacen la decisión, tienen que ponderar los intereses de los diferentes grupos y resolver el conflicto de objetivos. Es decir, siempre están en posiciones en las que van a encontrar conflictos de interés. Quizás en la teoría le dicen a uno, bueno, la decisión tiene que resolverse racionalmente, con alguna fórmula matemática o mediante una fórmula técnica. Pero hay un elemento adicional. Además de los intereses de los distintos electores constitutivos, los que apoyan la función del que está ejerciendo el poder público, el poder político, surge un nuevo interés que no había sido tan claramente identificado antes del public choice. Y este interés es muy evidente para los ciudadanos, cada vez es más evidente para los ciudadanos, y que influye poderosamente en las decisiones públicas. Este interés me refiero al interés particular del político. Él tiene sus propios intereses, al margen de los que quieren que el aeropuerto esté bien equipado y sea un lujo, o los que no quieren que se amplíe y que se vaya lejos de su casa, cerca de su casa. Él mismo, como persona, tiene intereses particulares. Y estos intereses particulares del político no siempre están en armonía con los intereses de su electorado, sino muchas veces están estrictamente en favor de su beneficio personal o de determinados grupos de interés económico, social o político, aunque él tenga que dar la apariencia de que está velando por el interés común. Voy a ponerles otro ejemplo y me voy a referir a otro país para que no entremos en conflictos. Veamos el caso que les puede sonar familiar, cualquier similitud es pura coincidencia. Un diputado del Congreso de la República de un país X puede convenir en otorgar su voto por una ley que le interesa a otro diputado. A él no le interesa, pero le da su voto, a cambio de que ese diputado le brinde su voto cuando a él le interese sacar una ley. Ambas leyes seguramente no van a corresponder al mejor interés colectivo, porque está respondiendo a los intereses de cada diputado, pero lo que hay es un intercambio de votos y apoyo recíproco que permite que no siempre salgan las mejores leyes. Eso es un negocio que en inglés se le llaman logrolling, que es que yo te doy hoy para que tú me des después. Había un representante demócrata del estado de Arizona, ¿verdad? No voy a decir su nombre, quien durante años deseaba que se aprobara el proyecto del centro de Arizona, algo así se llama. Hizo varios intercambios de votos con un número significativo de legisladores, con otros diputados. Él les daba su voto, pero a cambio le conseguía de que se comprometieran a darle el voto a su proyecto que era para su estado, para Arizona. Esos votos que él daba eran sobre temas que a él no le interesaban, ¿verdad? Porque él era representante de Arizona, era sobre otros intereses. Ya con el compromiso de todos los demás diputados, incluyó dentro de sus colegas congresistas un importante grupo de ambientalistas. Ustedes saben que hay los partidos verdes y estos ambientalistas estaban interesados en cuidar que Alaska, que es nítida, que es un lugar que está precioso todavía desde el punto de vista ambiental, no recibiera proyectos que fueran a contaminar Alaska. Entonces él les daba el voto a favor de que no se presentaran esos proyectos en Alaska, y los ambientalistas se comprometían a votar a favor del proyecto del diputado de Alaska. A cambio de su oposición a varios proyectos contaminantes en Alaska,
los ambientalistas finalmente votaron a favor del proyecto del diputado de Arizona. ¿Y qué era el proyecto del diputado de Arizona? Era un proyecto en donde iba a contaminar el estado de Arizona. Pero como habían hecho el intercambio de votos, y eso sucede usualmente, él votó en contra de sus propios principios, los ambientalistas, pero como se habían comprometido a que mejor afectaran a Arizona, pero no a Alaska. No cabe duda que esto a veces sucede. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que la ministra de Educación está haciendo, pero prefiero no decir que estoy de acuerdo con ella y votar para defenestrarla, para botarla del cargo, porque a cambio de eso consigo que los demás colegas diputados me den un voto para una ley que a mí me interesa, porque yo recibo el apoyo de una farmacéutica que vende productos anticonceptivos, entonces voy a apoyar la ley de natalidad. Entonces probablemente a mí no me interesa la educación, pero sí me interesa los negocios. Entonces ahí no están, ni siquiera se están enterando los electores, pero estoy haciendo un intercambio por los intereses personales. Estos son solo algunos ejemplos de los casos concretos de la realpolitik, ¿verdad? Y que no cabe duda que debajo de este interés, de estas acciones, hay un interés individual, no de interés colectivo. Es un asunto que trasciende al proceso de formulación y contenido de las políticas públicas, situándose en el ámbito de los valores personales y el sistema de contrapesos y pesos, los límites de poder, el ejercicio de la auditoría social y la transparencia son los medios, los mecanismos para que se reduzcan estas acciones que humanamente se dan en el mercado como fallas, como los monopolios, como la asimetría de información, etcétera, pero que también se dan en el ejercicio del poder público. Esta, digamos, es una visión global de cómo en la práctica se pueden tomar decisiones que benefician más al político que al electorado que representa. Muchas gracias, José Alejandro. Y ahora con Walter Castro, otra vez que nos contará un poco qué tiene que aportar Public Choice, pero también nos gustaría hacer alguna reflexión. Esta ya, desde que Buchanan, incluso algunos autores antes que él publicaran sus obras, ya ha recorrido algún buen trecho. Ya hemos visto algunas consecuencias, ya hemos visto un poco lo que nos tiene que dar. Tal vez le pediríamos que también ahondara un poco hacia dónde vamos, qué futuro le mira a esta disciplina. Por favor, Walter. Quiero empezar formulando al Public Choice como una contratendencia. Por supuesto, creo que a ninguno de los que hace Public Choice les encantaría una definición así. Ustedes son una contratendencia. Definirse por el contra es una cosa fea. Pero en el fondo estuvo bien formulado recién, porque mucho se ha escrito primeramente sobre los presuntos fallos del mercado, ¿verdad? Y no es el tema de este congreso. Así que todo lo que ustedes han leído de los fallos del mercado lo dejamos para discutir en otro momento. Lo que sí está claro es que a esa primera postura de que los gobiernos o el Estado deben tal vez mitigar esos fallos del mercado, surge una acción política, surge una acción gubernamental, surge una acción en el terreno de las decisiones públicas. ¿Por qué el Public Choice es una contratendencia? Porque viene a advertirnos de que en las decisiones que se toman dentro de la política, en la órbita pública y dentro del Estado, también hay fallos. Y a veces, peores incluso hasta los que hace el mercado. Yo vengo de la Argentina, donde el Estado le robó todos los ahorros a la gente. El Estado le robó todos los ahorros a la gente. ¿Es esto una falla del mercado o del Estado? ¿Y qué pudo corregir semejante accionar del gobierno? Vengo de un país donde tuvimos 2 hiperinflaciones que dejaron en la pobreza a todos los habitantes. ¿Qué enmienda a los fenómenos de mercado ha hecho el Estado con estas decisiones? Por tanto,
lo que Buchanan y el Public Choice vienen a contarnos es que cuidado, que las buenas ideas de enmendar fallas del mercado, a la hora de su ejecución, quizás generen peores fallas que las que el mercado traía. Entonces es una contratendencia. El segundo punto que me gustaría hacer obedece a una circunstancia casi coyuntural. ¿Cuál es? Que ustedes son estudiantes y docentes y directivos de universidades de economía, de ciencias políticas y de derecho. Y esto no es una casualidad, porque el Public Choice viene a derribar justamente las barreras que se han establecido en estos ámbitos y de una u otra manera a proponer el análisis de un único tema, es cómo se organiza una sociedad y cómo logra mejores resultados para todos sus habitantes. ¿Puede hacerse esto solo desde la economía? Naturalmente no. La economía se encargará de maximizar dentro de un mercado lo que pueda maximizarse en un mercado. Puede hacerse solo dentro de la política. ¿Cuánto tiene que ver el derecho? El derecho en el fondo, a través de la actividad política, es el que fija las reglas de juego. Y el Public Choice trabaja exactamente sobre la definición de las reglas del juego. La economía marchará para un sitio, marchará para otro, según hubieran sido elegidas previamente distintas reglas del juego. El mismo título muestra cuál es la pretensión del Public Choice. Analizar con herramental económico, herramientas de análisis económica, cómo funciona la gente cuando toma decisiones políticas, públicas o colectivas. No vengo a decir que el Estado no tiene una importantísima función en la sociedad, ni tampoco es esto lo que dice el Public Choice. El Public Choice no es una representación ni anarquista, ni mucho menos. Pero sí está claro que cada uno de nosotros toma decisiones en nuestra órbita privada, infinitas, que tienen que ver con ciertos aspectos muy personales de cada uno. Uno se compra una camisa roja, el otro una verde, el otro una aspirina, un remedio para la tos. Y algunos deciden irse de vacaciones a un sitio y otro a otro. Y cada cual acomoda su presupuesto a sus deseos y jerarquiza y maximiza. Esas son decisiones individuales. Y algunos querrán ser carpinteros, y otros querrán ser abogados, y otros querrán ser jugadores de fútbol. Y son decisiones individuales. Pero en una sociedad el hombre no vive solo. La economía misma, en muchos libros de microeconomía, empieza su explicación diciendo: estaba Robinson Crusoe en una isla y tenía mucho hambre y tenía mucha sed y tenía que elegir si bajar los cocos, juntar a... Es ridículo esto. No se puede enseñar economía hablando de Robinson Crusoe. Uno ejerce la economía con los congéneres, con las personas que están al lado de uno, con quienes intercambia y produce. Ciertamente el modo de tomar decisiones económicas es hacer cuentas. Y cuando decidimos qué hacer entre todos, también hacemos cuentas. Pero la naturaleza de la decisión pública es distinta. Porque en una decisión pública tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. En una decisión económica no. A mí me gusta el hot dog y a mí me gusta la pizza. Y cada cual compra lo suyo y no hay que ponerse de acuerdo en nada. En un mismo bar cada cual come lo que quiere. Cuando se toman decisiones colectivas, todos tenemos que llegar a un acuerdo. Porque es algo que estamos decidiendo entre todos. Y esto tiene una lógica de votación, y lo que termine eligiéndose habrá significado que otra cosa no se eligió. Si pongo el aeropuerto, estoy diciendo, por la negativa, que esta decisión implica que perdieron los que no querían poner el aeropuerto. Entonces, buena parte de la pregunta del Public Choice es: ¿cuántas cosas reservamos para decidir cada uno en nuestras vidas personales? ¿Y cuántas vamos a decidir entre todos? Las cosas son muy fáciles. Si entre todos decidimos hacer, bueno, en Argentina diríamos un asado, no sé aquí cómo le dicen, un picnic. Si entre todos decidimos hacer un asado o un picnic,
Finalmente diremos, bueno, ¿quién hace el fuego? ¿Quién compra el carbón? ¿Quién trae la carne? ¿Quién la sala? ¿Quién lava los platos? Y en grupo nos organizaremos voluntariamente. Es una decisión colectiva. Lo hacemos entre todos. Nadie solito podría haber hecho el asado así, sino que decidimos compartir un picnic entre todos. En un consorcio se toman muchas decisiones colectivas. Pintamos el consorcio de azul, lo pintamos de rojo. Ponemos otro ascensor, o no. ¿Y qué cosas nos prohibimos? Nos prohibimos entre todos no tirar papeles a la entrada del edificio. Nos prohibimos entre todos dejar las luces prendidas de los paliers. Nos prohibimos entre todos no hacernos ruidos los unos a los otros. Son decisiones colectivas. Ahora, y para terminar, las decisiones colectivas no necesariamente son públicas. Si uno no quiere venir a comer asado porque no le gusta, puede salirse del grupo. Y no viene a comer asado porque es vegetariano. Ahora, en la vida pública de las comunidades y de los países, donde decidimos entre todos, no hay nadie que pueda salirse de esa decisión. Y los efectos le caen, porque tiene después que financiar parte de esa decisión. Y ahí surge un punto absolutamente distintivo en el public choice. Cuando organizamos una cooperativa, cuando organizamos un asado, cuando alguno hace un liderazgo de un grupo para conseguir entre todos algo, ese que más trabaja, el que más empuja, es el más reconocido y es el más altruista tal vez. Pero cuando interviene la coacción, cuando todos deben financiar lo que entre todos se resuelva, aparece en escena un botín. Pues ¿quién maneja esos recursos y para qué? Y por último, esas decisiones colectivas, hechas públicas, en algún caso, pueden ser de dos naturalezas, que ya apunté. O decidimos entre todos, de manera general, qué nos prohibimos a todos nosotros mismos, y todos quedan sujetos a la prohibición, o entre todos decidimos qué hacemos entre nosotros mismos, lo cual es mucho más difícil de ponerse de acuerdo. Porque una cosa es ponerse de acuerdo en qué no hace cada uno para no molestar, y otra cosa es ponernos de acuerdo a dónde queremos ir todos juntos. Cuando en este segundo tipo de decisiones hay coacción para financiar con impuestos, hay mayorías que deciden con votaciones, y hay cuentas e intereses que se hacen, puede terminar ocurriendo que en la órbita del Estado terminen decidiendo más cosas de las que se hubieran decidido voluntariamente, donde las mayorías le imponen su deseo a las minorías. Y el public choice discute cómo deben ser las reglas de juego para que una mayoría no imponga a las minorías cosas abusivas. En fin, esta es la pretensión del public choice. Dar respuesta a todo lo que está pasando por dentro del Estado, que originariamente se suscitó para mejor organizarnos o para mejor corregir cosas que entre todos no logramos hacer de a uno, con un sistema de toma de decisiones político y colectivo que muestra sus fallas a la luz de las herramientas de análisis económico que denuncian los intereses verdaderos de las personas. Esta es la pretensión de este seminario. Por eso, gente que estudia ciencia política, gente que estudia economía y gente que estudia derecho tiene que intercambiar sus ideas para ver qué reglas de juego terminamos poniendo en la sociedad. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Uno de los temas de interés del public choice o de la toma de decisiones públicas es el cambio de reglas. Lamentablemente nosotros hoy también hemos sido un poco víctimas de ese cambio de reglas. Más que el tiempo disponible tenemos que cumplir con el programa. Y lamentablemente ahorita ya solo tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas. Tal vez podríamos dejar unas 2 o 3 preguntas del público y que tal vez los distintos expositores puedan hablar 2 minutos cada uno al respecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Mi comentario pues se va a reducir un poco a lo que dijo el doctor Saín y me voy a dar el lujo, aunque no sé
quizá un poco la diferencia entre sociología y la economía. Nosotros en la Universidad de San Carlos, pues, actualmente tenemos una formación bastante ortodoxa. Al final de la carrera, pues, vemos mucho de los libros tradicionales de economía que todos conocen, que todos ustedes conocen, pero también tenemos resabios de algún tipo de economía no tan ortodoxa, ¿verdad? Que ha causado pues, rechazo de algunas partes, pero que a mí me parece que es un punto agregado, un valor agregado, porque tenemos lo mejor de dos mundos nosotros. Y pues ahí aprendimos la diferencia entre lo que voy a aprender aquí, economía clásica y economía neoclásica. No me refiero a neoclásica, sino que cómo cambió la economía al final del siglo XIX, ¿verdad? En 1800 y pico. En ese tiempo, la economía todavía se llamaba economía política, entonces no es que esto sea, estemos inventando el agua azucarada, estamos haciendo algo nuevo. En ese tiempo la economía se llamaba economía política, pero también había empezado a surgir un señor que se llamaba Carlos Marx, y él tenía unas ideas un tanto radicales y que tuvieron cierta aceptación y bastante aceptación. Entonces, para pues, servir de contrapartida a eso, se creó la economía neoclásica alrededor de Walras y Pareto, ¿verdad? Para crear los criterios conocidos que nos han dejado un montón de herramientas muy útiles hasta nuestros días, pero le quitaron esa parte política, ¿verdad? A la economía. Y pues, por un lado, hay una economía que todavía ha siempre tenido en consideración la parte política y cómo reaccionan los agentes económicos a cuestiones no económicas. Gracias. Buenos días. Solo decía que es un problema con el que acuerdo de la gente. En el caso de la Argentina están las asambleas. Ejemplo que es más fácil, cuando hay un grupo son una persona que hay gente. El problema es ponerse de acuerdo. Y en Argentina, por ejemplo, están las asambleas y se asume que hay nadie para el gente. Eso es lo que me refiero. Entonces, me gustaría saber cómo han hecho para poderse manejar sin que haya alguien que vaya diciendo al grupo. Esta pregunta sería para Juan de Castro, ¿verdad? Nos pide un consejo cuál es el futuro de este public choice. Este public choice yo lo veo como marginalista para la cultura, ¿verdad? Muchas políticas del Estado no toman en cuenta la dirección de la cultura. O sea, ¿cómo se ve ese sector acá en Guatemala? Y a futuro, ¿cómo se queda la participación de la cultura en esta public choice? Bueno, gracias. Le daría 2 minutos a cada uno de los panelistas. Después tendremos más tiempo, tenemos 3 días. ahorita nos están quitando el tiempo los organizadores. Pero le daría 2 minutos a cada uno de los panelistas. Por favor, Carlos, primero. Bueno, Sigfrido, va a ser fácil resumir un poco la historia de la ciencia económica en 2 minutos porque el tema se presta. Pero me parece muy interesante la observación que me hicieron sobre la economía política clásica y los neoclásicos. Los neoclásicos no son una respuesta, no son una contrapartida a los clásicos, son una derivación, son un desarrollo de los clásicos. Y en los clásicos incluimos con el mismo derecho a Mill, a Marx, a todos los que podemos decir fundaron la ciencia económica, sobre todo Adam Smith. Pero, ¿qué es lo que tienen como preocupación estos clásicos que hacen economía política? Están sacando a la economía del campo de la ciencia, del campo de la filosofía social, la están convirtiendo en algo así como una ciencia lo más exacta posible. Entonces yo creo que ahí no hay contradicción con lo que yo dije. En ese proceso tenemos que abstraer. Primero abstraes juicios de hecho de juicios de valor. Y lo hace muy bien Adam Smith en 2 obras que él tiene, La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones.
ahí es el primer deslinde con la filosofía. Pero luego viene todo un periodo en que hay que ir deslindando cosas, que es lo que yo decía al principio, abstraer cosas, para poder tener un instrumental. Y entonces de ahí surgen los neoclásicos, 1870, más o menos nosotros podemos situarlo, 1870 es el punto donde ya la economía empieza a parcelizarse como disciplina. Al parcelizarse, al especializarse, un poco como decía mi amigo Walter aquí, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que tiene la posibilidad de tener una herramienta conceptual mucho más afinada y de estudiar fenómenos mucho más precisos. Por supuesto, vas perdiendo esa visión de globalidad. Yo creo que es muy bueno, para resumir o para concluir con algo práctico esta pregunta que me han hecho, creo que es muy bueno que los estudiantes de economía estudien economía política. Y yo creo que pueden estudiar a Marx realmente, pero Marx ya es como parte de una corriente que no derivó más, digamos que en ciertas especificidades. Pero lo fundamental es que tengan que leer a Adam Smith. Yo creo que todo economista debiera leer a Adam Smith, por lo menos los primeros capítulos de La riqueza de las naciones, porque eso le va a dar la idea no solo histórica de dónde viene la economía, sino de dónde viene la preocupación humana por la economía, que es lo que realmente lo lleva a uno a estudiar economía. Entonces, en ese sentido, creo que no hay contradicción. Yo pienso que hay un proceso de abstracción. Yo me refería a la economía disciplinaria actual, de donde surge el public choice de los 100 años anteriores. Hay otros 100 años anteriores muy interesantes y muy ricos también, y que yo insisto y concuerdo, no deben ser descartados. Public choice, tal vez lo que nos lleva es a regresar a las raíces fundamentales de la nación, los países, de las constituciones, de las leyes, de las instituciones. Algunos conceptos, nociones colectivas sobre la vida y la seguridad, la libertad y la justicia, la propiedad del trabajo, son sobre las cuales están cimentados los elementos básicos del Estado. Ya desde los antiguos griegos se hablaba de que el que ejercía el poder político, el poder público, debería tener el máximo virtuosismo, o sea, los mejores exponentes, precisamente reconociendo esta realidad que el public choice nos pone sobre la mesa. Porque si aceptamos que quien adopta decisiones públicas en materia política no está exento de actuar como un interesado más en su beneficio o como parte de un grupo determinado, ya sea por razones económicas, políticas, familiares o sociales, tendremos que aceptar que así como la absoluta infalibilidad del mercado no existe, porque presenta ciertas fallas que deben ser prevenidas o limitadas, la infalibilidad del gobierno tampoco existe, porque sus actores también pueden cometer ciertas fallas que deben ser prevenidas y restringidas. En síntesis, más allá de una visión romántica del mercado perfecto o del gobierno perfecto, pareciera ser más realista reconocer sus debilidades y favorecer los mecanismos y sistemas que favorezcan su perfeccionamiento. Aquí estamos hablando es de volver a lo simple, a lo justo, a lo correcto, a la verdad, a los valores fundamentales, a un gobierno de leyes más que de seres humanos, y la participación ciudadana pareciera ser parte del antídoto para mejorar las decisiones públicas. La teoría de las decisiones públicas es entonces una importante contribución para entender el accionar del funcionario público, reconociendo que es indispensable buscar un equilibrio, un compromiso, una complementación y coordinación entre mercado y Estado. Yo creo que a nadie, en George Mason, a nadie que haga public choice, a nadie que haya escrito algo de public choice y advirtiera sobre las posibilidades de degeneraciones institucionales que pueden existir a través de las deformaciones de mecanismos de toma de decisiones públicas. A nadie se le hubiera ocurrido, salvo a modo de ciencia ficción, plantear algo como lo que pasó en la Argentina. Todos estamos acostumbrados a que Julio Verne diga que el submarino y que cualquier cosa, 20, 50 años antes de que pase. En la Argentina han pasado cosas que ni el más experto en public choice hubiera imaginado para los próximos 50 años. Y ya han pasado.
ya ha pasado. Esto no es gratis. No es gratis. Cuando se rompen las instituciones, que es sobre lo que trabaja el Public Choice cuando digo reglas de juego, se pierde toda representatividad en la toma de decisión colectiva. Entonces, todas las asambleas que hay en la Argentina, de gente que corta la ruta porque le da la gana, o le corta los puentes de Uruguay porque le da la gana, o hace una manifestación y toma cualquier cosa porque le da la gana, unánimemente, esos 20 unánimemente, es porque le importa un pepino a todos los otros y sus autoridades. Porque está en el desprestigio de la clase política, tal ha sido el fracaso, el fallo de la toma de decisiones colectivas. En la Argentina el Estado quebró. Y no pagó su deuda. Digo, tan semejante ha sido la magnitud de la distorsión que se ha producido con la administración gubernamental, con decisiones colectivas, que la gente ahora hace lo que quiere y decide lo que quiere en pequeñas asambleas. Y por más que vaya el presidente a decirle, oiga, no puede cortarle el puente a Uruguay, ¿cómo usted, 20 ciudadanos de una ciudad de Gualeguaychú, le van a cortar a los uruguayos el puente por donde pasan? Es un puente internacional. Lleva 50 días de cortado. Y no se lo puede sacar. ¿Por qué se llega a eso? Porque no hay reglas. No hay reglas. Se han roto las reglas. Se ha dislocado la representatividad entre la clase política y la gente. ¿De qué nos advierte el Public Choice? Que si los políticos tiran demasiado la cuerda y protegen sus intereses y los de algunos sectores que siempre ganan, el resto de la gente algún día los desatiende, los desoye y empieza a tomar sus propias decisiones colectivas, en grupos, y a expensas de los otros grupos. Va a tardar bastante tiempo en lograrse la estabilidad institucional y recomponerse ese tejido, ese bien de capital que son las reglas. Las reglas de juego, las constituciones dan estabilidad, dan previsibilidad, dan cierta certidumbre, dan tranquilidad. Cuando se rompen las reglas, la gente se desorienta absolutamente. Imagínenlo ustedes mismos, si aquí todos nosotros, en vez de dar conferencia, nos pusiéramos a bailar saltando arriba de la mesa. El de concierto sería enorme. Dice, ¿qué hacen estos locos? Han roto las reglas en una conferencia, pusieron a bailar. Muy importante cómo entre todos se arman las reglas de juego. Y eso es lo que ha fracasado en la Argentina. Así que todo lo que puedan ver es casi preinstitucional. Preinstitucional. Por cierto, los ciclos dan vuelta y yo tengo la esperanza de que, como ya todos sabemos qué es lo que pasó y por qué, las enseñanzas del Public Choice nos hagan tomar recaudo para que en lo sucesivo y para adelante forjemos mejores instituciones. Gracias, Walter. Te doy ya solo un último comentario por parte mía. Realmente a veces como jóvenes sentimos que no se nos abren los espacios. Precisamente el Public Choice nos puede ayudar a entender por qué no se nos abren esos espacios. Pero más importante aún es que, queramos o no queramos, pronto dejamos de ser jóvenes y vamos a tener que abrirnos esos espacios y llenarlos. Y cuando los llenemos, estoy muy convencido que Public Choice definitivamente nos va a ayudar a hacer un mejor trabajo. Y solo me queda agradecer a los distintos panelistas. Realmente sus contribuciones han sido muy valiosas y creo que por lo menos logramos el objetivo principal, y era motivar la discusión para las próximas presentaciones. Muchas gracias por estar aquí.